Síntesis de ácidos grasos saturados. La mayoría de los ácidos grasos que necesitan las células para cubrir sus necesidades metabólicas provienen de la ingesta de lípidos. Estos se utilizan como fuente de energía cuando la célula requiere de ATP. Sin embargo, cuando la célula tiene sus necesidades energéticas cubiertas, el exceso de ácidos grasos se almacena como triacilglicéridos. En organismos vertebrados superiores como el ser humano, eso ocurre en las células llamadas adipocitos. Por otro lado, el exceso de glucosa también puede llevar a la síntesis de ácidos grasos. Tiempo atrás se pensó que la biosíntesis de ácidos grasos ocurría por medio de la beta-oxidación, pero en sentido inverso. Sin embargo, no es así. Como se ha mencionado, la oxidación de los ácidos grasos ocurre en la mitocondria, pero su síntesis ocurre en el citoplasma o en el estroma de las células vegetales. Otra diferencia fundamental entre estos dos procesos es que la oxidación necesita de FAT y NAD, mientras que la síntesis requiere de NADPH. Además, las enzimas que participan en cada proceso también son diferentes. No obstante, a pesar de estas diferencias, la química de ambos procesos sí es la misma en sentido inverso, como se describirá más adelante. Formación de la acetil-CoA en el citoplasma. La biosíntesis de ácidos grasos inicia con acetil-CoA. Sin embargo, esta se origina en el interior de la mitocondria por la descarboxilación de piruvato o bien por la oxidación de ácidos grasos durante la beta-oxidación, de tal forma que es necesario que la acetil-CoA salga de la mitocondria. La membrana interna de la mitocondria es impermeable a muchos compuestos, entre ellos lo que es el acetil-CoA. Como no puede salir, en vez de eso salen equivalentes, es decir, que alguna molécula del interior de la mitocondria capaz de generar acetil-CoA es exportada al citoplasma, en este caso es el citrato. Para ello se utiliza la lanzadera de citrato malato, también conocida como lanzadera citrato-piruvato. El citrato sale de la mitocondria usando un transportador que exporta citrato al mismo tiempo que importa malato. Utilizando la energía del ATP, el citrato es convertido en oxalacetato y se genera acetil-CoA. Esta reacción es básicamente la primera reacción del ciclo de Krebs, pero en sentido inverso. El oxalacetato es convertido en malato. Esta igualmente es similar a la octava reacción del ciclo de Krebs, pero en sentido inverso. Y el malato es incorporado a la mitocondria por la lanzadera citrato-malato. El malato recién introducido a la mitocondria se incorpora al ciclo de Krebs para convertirse en oxalacetato, que después originará al citrato. Este podrá continuar el ciclo de Krebs o salir de la mitocondria para participar en la síntesis de ácidos grasos en el citoplasma. Una vez que se ha formado acetil-CoA en el citoplasma, puede dar inicio la síntesis de ácidos grasos. De manera general, esta comienza con la síntesis de malonil-CoA y por medio de reacciones sucesivas que se repetirán en un ciclo, se formará el ácido palmítico. Este es un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. A partir del ácido palmítico, que es palmitato en su forma ionizada, se podrán sintetizar otros ácidos grasos de cadenas más largas o más cortas. También se podrá llevar a cabo la formación de dobles enlaces. A continuación, revisaremos las reacciones con más detalles. Síntesis de malonil-CoA. El primer paso en la síntesis de ácidos grasos es la formación del malonil-CoA. Esto ocurre por la carboxilación de un acetil-CoA. La enzima que lleva a cabo este paso es la acetil-CoA carboxilasa. Esta requiere de la biotina como cofactor y de la energía aportada por una molécula de ATP. El grupo carboxila incorporado al acetil-CoA proviene del CO2 disuelto en el medio en forma de ion bicarbonato. Una vez que se ha formado el malonil-CoA, este puede unirse a un acetil-CoA para formar el acetil-CoA al que se irán añadiendo otras moléculas de malonil-CoA para incrementar el número de átomos de carbono a la cadena de hidrocarburo del ácido graso hasta formar palmitato de 16 átomos de carbono. Cabe mencionar que el malonil-CoA sufre una descarboxilación al momento de incorporarse a la cadena creciente de carbono del ácido graso, por lo que solo aporta 2 átomos de carbono.
Podemos ver que la síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo por incorporación de unidades de acetil-CoA de 2 átomos de carbono cada uno. ¿Por qué se forma el malonil-CoA por incorporación de CO2 para desprenderse de él en el paso siguiente? La respuesta es porque el grupo metilo ubicado en el extremo del acetil es muy poco reactivo y la incorporación del CO2 como ion bicarbonato activa este carbono para que pueda reaccionar con el carbono de la cadena creciente del ácido graso en formación. Dado que se requiere de ATP para la formación de malonil-CoA, este paso en la síntesis de ácidos grasos es costoso para la célula. Pero recordemos que la síntesis de ácidos grasos ocurre cuando hay un excedente de energía y nutrientes, por lo que no representa una pérdida, sino una inversión, ya que la degradación de ácidos grasos aporta mucha energía para la célula. Enzima ácido grasa sintasa. Es la enzima que cataliza la síntesis de ácidos grasos. Esta es una proteína multifuncional que posee 7 sitios activos diferentes para las distintas reacciones que se encuentran en dominios separados de la proteína, es decir, en diferentes zonas de la misma. Esta enzima posee 2 grupos tiol, uno en el dominio con actividad sintasa y otro en la proteína portadora de acilos. Los intermediarios de la síntesis de ácidos grasos permanecen siempre unidos a la ácido grasa sintasa por alguno de estos 2 grupos tiol. La proteína portadora de acilos tiene un grupo prostético llamado 4-fosfopanteteína. Este grupo en particular une los ácidos grasos mientras van arreglando su cadena y los va llevando desde una reacción a la otra durante la síntesis de ácidos grasos. Reacciones de síntesis de ácidos grasos. En el primer paso de la síntesis de ácidos grasos por la enzima ácido grasa sintasa, la enzima acetil-CoA-ACP transacetilasa une al acetil-CoA a la cetoacetil-ACP sintasa. En el siguiente paso, la malonil-CoA-ACP transferasa une al malonil-CoA con la proteína acarreadora de acilos. Las siguientes 4 reacciones ocurren de manera cíclica. Para 1, condensar, 2, reducir, 3, deshidratar y 4, reducir a los grupos malonil que se irán incorporando en cada ciclo. Estas 4 reacciones químicas son análogas a las que ocurren en la beta-oxidación de ácidos grasos, solo que de manera inversa. Reacción de condensación. Esta reacción se lleva a cabo por la enzima cetoacil-ACP. Consiste en condensar o unir al acetil-CoA con el malonil-CoA con la consecuente liberación de CO2. Esta reacción genera una molécula de 4 átomos de carbono llamada cetoacetil, que se mantiene unido a la ACP. En las siguientes reacciones de reducción, el producto se denominará cetoacil, ya que contiene un número mayor de átomos de carbono. Con esta reacción se detienen los primeros 4 átomos de carbono del ácido graso, pero aún es necesario reacomodar algunos de sus átomos. Primera reacción de reducción. En esta primera reducción se incorporan 2 átomos de hidrógeno en el carbono beta, eliminando el doble enlace que tenía con el átomo de oxígeno. Es catalizada por la enzima cetoacil-ACP reductasa, requiere del cofactor NADPH y como producto de forma hidroxiacil. Reacción de deshidratación. La deshidratación del hidroxiacil se lleva a cabo por la enzima hidroxiacil-ACP deshidratasa,
permite eliminar el átomo de oxígeno y dos hidrógenos en forma de agua, al mismo tiempo que genera un doble enlace entre el carbono alfa y el beta, formando un butenoil con doble enlace en el carbono 2. Segunda reacción de reducción. Durante la última reducción de la molécula en formación se elimina el enlace doble generado anteriormente para tener un acil de 4 átomos de carbono. Es catalizada por la enzima enoil ACP reductasa y también requiere del cofactor NADPH como donador de electrones. La producción de este ácido graso de 4 átomos de carbono en forma de acil ACP representa una etapa en la síntesis de ácidos grasos. Deben ocurrir 7 etapas similares para incorporar 14 átomos de carbono al acetil-CoA inicial y así obtener los 16 átomos de carbono del palmitato. El acetil-CoA unido desde el principio aporta los 2 átomos de carbono iniciales y posteriormente cada etapa de la síntesis de ácidos grasos aporta 2 átomos de carbono, con lo que se tiene el palmitato. Podemos resumir la síntesis de ácidos grasos en 2 etapas. Una es la formación de las moléculas del malonil-CoA y la otra es la condensación de estas moléculas de manera cíclica hasta formar el palmitato.